Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso y hoy estamos a través de la señal del canal 21 y 19 para que usted siempre tenga el mejor análisis de lo que está sucediendo en el país. Por eso esta noche quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Recuérdese que tenemos a disposición nuestro número de WhatsApp 78696982 para que nos envíe sus preguntas, sus comentarios y en la medida de nuestras posibilidades y con el respeto que merece el invitado pueda responderle. Eduardo, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Julio, buenas noches, gracias por la invitación, siempre un gusto, un saludo a su audiencia. Eduardo, quiero que pongamos en contexto el tema. Recientemente acaba de cerrarse, dijéramos, ya inscripciones para coaliciones, están ya definidos por parte de los partidos políticos quiénes van a ser sus candidatos, tanto a presidentes como a consejos y a diputados. ¿Cómo cataloga tu institución la situación que vivieron ese proceso los partidos políticos? Bueno, en primer lugar, creo yo que el contexto político actual le generaba nuevos desafíos a los partidos políticos en esa etapa previa de inscribir o pensar en inscribir coaliciones, precisamente por lo que se venía manejando de que la fuerza electoral del partido Nuevas Ideas o del presidente como figura era muy grande para que un partido intentara confrontarlo directamente, tanto a nivel municipal, por ejemplo, en algunas alcaldías, como a nivel de asamblea legislativa. Entonces, digamos, ese contexto le generaba, como digo, unos nuevos desafíos a los partidos, de decir, bueno, vamos a poder competir solos contra el presidente y su partido o vamos a generar una serie de alianzas que se traduzcan en coaliciones para tener más opciones a partir de esa unión de fuerzas y confrontar al partido oficial y poder ganar alguna cuota más de poder. Digamos, ese era como el escenario, pero al final, pues las estrategias políticas de cada partido dictaron de que el tema de coaliciones, al menos para elección presidencial, no se diera, ni tampoco, hasta donde yo sé en este momento, No hay, de asamblea legislativa. Excepto, creo que San Miguel es el único. Sí, creo que no hay. A nivel municipal, como todavía está ese periodo para inscribir, no sabemos si van a haber alianzas o coaliciones en ese nivel electivo. Pero, digamos, el punto a nivel de, también, que creo que es importante decirlo, a nivel de asamblea legislativa, es que el Partido Nuevas Ideas ya no necesitó del Partido Gana para competir en algunas circunscripciones. Excepto San Miguel. Ajá, En San Miguel va, dijéramos, todos se preguntan, bueno, ¿por qué no llevar un candidato originario? Pero al margen de esto quería preguntarte, ¿cómo viste esa estrategia de ir una oposición dividida cuando todos esperaban de que iba a haber una candidatura única, por lo menos en cuanto a la presidencial? Sin embargo, cada una, 5 fórmulas ya básicamente inscritas, ¿verdad? Va Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo, Arena, Fuerza Solidaria y también creo que el Partido País, si no me equivoco. Entonces, todos esperaban que hubiese candidatura única. ¿Qué habrá pasado en la oposición que no pudieron articular una sola propuesta? Yo creo que tiene que ver mucho con la dinámica y la lógica partidaria, o sea, de cada partido. Es decir, voy a poner un ejemplo, obviamente sin estar dentro de un partido, pero, por ejemplo, el tema de ciertos posicionamientos ideológicos que todavía puede sostener el FMLN, por decir algo. Del tema de nacionalizar o el tema de... ¿Crees que eso pesó? Yo creería que en una parte esos elementos de yo no me voy a juntar con un liberal porque todavía tengo un grupo de afiliados
de hueso colorado, como se dice, que no van a ver bien esto. Aparte que recordemos que esas son decisiones que se toman en asamblea general del partido. Entonces, la militancia que está convocada para ese tipo de actividades es la que decide no hacer alianzas, no hacer coaliciones. Pero como digo, puedes responder a un tema de ideológico, puede responder a un tema incluso económico. El hecho de tener la deuda política o acceder a la deuda política sin necesidad de estarla compartiendo con otro partido. O sea, creo yo que ese tipo de valoraciones pudieron pesar al momento de no hacer una alianza con otro partido, o incluso el tema de los egos. O sea, de que pues, este partido no va a competir con otro candidato que no sea del partido. Hasta eso puede haber. Muchos dicen, bueno, por lo menos con la legislación que está actual, dice, el hecho de participar en la presidencia de la República tienen garantizados un miembro en el Tribunal Supremo Electoral, Claro. ¿verdad? Es decir, el que quede en segundo y en tercer lugar. Por lo menos así, con esto, no sabemos si se plantea una reforma constitucional, desaparezca el tribunal y vaya. Pero hoy por hoy, esa es como una de las... ¿Compartes tú que el hecho de poder controlar el Tribunal Supremo Electoral en las próximas elecciones 2024 puede ser una estrategia también? También puede ser esa una alternativa, aunque es de, digamos, más limitada alcance. ¿A qué me refiero? Puedo quedar en segundo lugar de la elección, pero recordemos que el Partido Nuevas Ideas va a tener control directo del Tribunal Supremo Electoral a partir de agosto del otro año. ¿Por qué? Si gana la elección presidencial, pone el presidente. Y recordemos que hay elección... Bueno, pero eran dos de parte de la Asamblea... de la Corte Suprema, pero... Se supone que son los... Sí, pero técnicos. Sabemos que hay una influencia o control, como se quiera ver, del partido en... Desde la óptica tuya tendrían el control total del Tribunal Supremo. Claro, tendrían 3 al menos, y no creo que otro magistrado de otro partido político pueda hacer un contrapeso, pues ya ahí tienen ganada la mayoría, los de 5 votos tendrían 3, pueden tomar ciertas decisiones y las otras también, recordemos, hay un contexto muy particular en este momento, el hecho de que no hay seguridad jurídica. O sea, un magistrado que no se alinee al gobierno tiene el riesgo de, uno, le hacen antejuicio y lo juzgan penalmente, o lo destituyen bajo cualquier argumento y ya no tiene ningún cargo. O sea, digo, no hay seguridad jurídica y puede pasar de que, aunque yo soy propuesto por un partido, pero al final me termino alineando porque peligra, en este caso, mi integridad, peligra mi seguridad, mi libertad, porque puedo ser procesado. Entonces, en esa medida es, digamos, y a eso quiero llegar, pensar que no hicimos coalición, pensando como partido, no hicimos coalición porque queremos tener un cargo en el tribunal. Sería muy corto. Sí, o sea, ¿qué va a ganar? O sea, tal vez obviamente información, porque estar en la mesa del tribunal va a tener información el partido de primera mano y todo, pero no sé, los partidos valoraron que tal vez si esa es la razón, eso era más importante que buscar una coalición que les permitiera acumular más fuerza y tal vez más votos para competir en la presidencia. Me gustaría una de tus opiniones. Mucho se ha criticado que el Tribunal Supremo Electoral debería estar dividido en una función administrativa y en una jurisdiccional. Un administrador de elecciones y una parte eminentemente jurisdiccional. El vicepresidente de la República ha hecho un planteamiento de reforma y desaparece, dijéramos, el Tribunal Supremo y lo eleva a la categoría de una sala más dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Crees que tú eso le daría más independencia? Si bien es cierto, ahora los partidos políticos proponen al magistrado, el que quede en primero, segundo y tercer lugar, pero se supone que una vez que los eligen, se despojan de quien los propuso y actúan como juez. Por lo menos eso en el deber ser, no digo que así pueda pasar en la realidad, pero ¿crees tú que con esta reforma constitucional no se estaría dando más independencia? Yo creo que no por el contexto actual. O sea, sin duda el diseño de separar las funciones, tanto la jurisdiccional como la administrativa, tienen esa lógica, esa vocación de generar controles, generar independencia
en la parte de administrar y organizar una elección, a juzgar digamos, las ilegalidades de esa elección, que sería el ente jurisdiccional. Pero eso funciona cuando hay cierto grado de independencia, cuando hay cierto grado de pluralismo, donde la oposición puede, digamos, tener alguna incidencia en esas elecciones, o sea, de los nombramientos de los funcionarios, o puedan participar personas no vinculadas a un partido. Pero en este momento, los partidos de oposición no tendrían ninguna incidencia sobre esos nombramientos. Ciudadanos que no responden al partido oficial no tendrían posibilidad de ser nombrados. O sea, porque esa es la lógica del poder. Yo voy a nombrar a los que me sirven para mi fin. Entonces, van a nombrar, si en ese hipotético caso, magistrados de la sala electoral afines al partido oficial, magistrados del Tribunal Supremo Electoral o consejeros del Consejo Nacional Electoral afines al partido oficial. O sea, y eso es aquí en China. O sea, eso te iba a decir. Bueno, de hecho, claro, los anteriores nombramientos de segundo grado así fue. sí, sí. Un O sea, reparto partidario. Claro, o sea, volveríamos al mismo procedimiento. Entonces, digo, si bien en teoría el separar las funciones de un órgano como el Tribunal Supremo Electoral podría generar más independencia, pero tendría que aplicarse ese cambio en un contexto, digo, más pluralista, de menos control del partido oficial, donde haya, por ejemplo, un control jurisdiccional desde la Sala de lo Constitucional a ese tipo de nombramientos y a la actividad de estas entidades. Pero actualmente eso, digo, se crea una institución, se crea otra, no importa. No estamos hablando de independencia, porque van a responder al presidente o al partido oficial. Entonces, se pierde, digamos, la lógica de hacer una reforma en un contexto como el que estamos viviendo. Hay una serie de cuestionamientos que dicen que hay una parte estratégica por parte de la oposición en el sentido de dejar correr y después retirarse todos los candidatos y dejar básicamente una sola candidatura. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? O sea, legalmente es viable. Es viable. Sí, o sea, retiro la candidatura y ya. O sea, ¿quién me puede obligar? Yo entendería, si eso es así, primera vez que lo escucho, por cierto, si eso es así, respondería a tratar de mostrar lo ilegítimo de la reelección. O sea, Es que a eso, decir, esta era la segunda parte, porque ¿no te parece contradictorio que esté cuestionando yo una inscripción de candidatura bajo la figura de la inconstitucionalidad? Bueno, pero voy a participar en la elección. es que Julio, ¿No es legitimar esa acción? yo creo que no, porque el ilegítimo es él, no la elección. Él es el ilegítimo, la candidatura. Bueno, ¿ya? pero es desde tu óptica, pero No, si claro, yo, claro. yo no me metería a competir con alguien que yo considere ilegítimo. Claro, Julio, yo creo que esa es una postura válida. ¿Por qué voy a competir con el que está haciendo trampa? ¿Por qué lo voy a hacer? Ya. Pero creo yo que habría que verlo, y no sé si lo están viendo así, aclaro, o sea, no sé si lo están viendo, pero yo lo vería. No, igual, estamos haciendo un análisis hipotético. Claro, si yo fuera el partido de oposición y está esta situación, yo competiría no para legitimar, no para buscar ganar, porque se sabe que está difícil ganar, sino que yo lo haría primero para posicionar ya una marca, para posicionar un liderazgo, para comenzar a acumular poder electoral de cara a 2027. No lo haría pensando en legitimar, sino que creo yo que los partidos deben de ver. Tendrán esa visión, porque No sé. tú tienes razón. Es decir, si te vas o pones como referente una encuesta y sabes que la brecha a 5 meses de una elección son los que dicen los números, correr sabemos que Es para. no Se va a digo ganar. que imposible, Sí, pero muy difícil hacer una remontada, no estás hablando de 10, 20 puntos, pero sí para fijar, Exacto. dijéramos, la parte de su bandera, para fijar una nueva opción. Un liderazgo, Un liderazgo una propuesta. nuevo, las propuestas, un planteamiento programático. Porque, Julio, hay que ver algo. La gente dice, y ya me lo han dicho a mí, me dicen, pero ustedes critican al gobierno porque no es transparente, por esto, pero yo, si dejo de votar, ok, le creo su argumento, no es transparente el ¿Por gobierno, quién? pero ¿por quién voy a votar? ¿Qué alternativa tiene uno como elector para dar el voto en la presidencial o en la asamblea legislativa? ¿Qué alternativa tiene? Entonces, ahí es cuando, por eso menciono yo el caso de que
si se compite bajo una lógica estratégica de acumular, ya, eso le va a permitir a ese partido, a esa coalición, a ese candidato, ya estar posicionado ante el electorado para trabajar los 3 años que siguen buscando ganar más diputados en la Asamblea. Porque, ojo, también hay que decirlo, Julio, ya Nuevas Ideas y el presidente hicieron el movimiento, el jaque mate al sistema electoral. O sea, yo creo Con que... la reducción de municipios, Y con lo de los lo diputados... de los diputados, ¿crees que eso fue una medida más política que electoral? Creo que es de las dos, política y electoral. O sea, electoral en el sentido de, ya a mi juicio, las elecciones, al menos en este momento, dejaron de ser la posibilidad de alternancia. Ya lo dejaron de ser. Porque esa es la, digamos, la función principal. Pero si esa fue la decisión del soberano, es decir, Guatemala tiene el mismo sistema que tiene El Salvador. Y si al final el pueblo determina que una persona debe de ganar con determinada cantidad, ¿no es lo que se persigue al final? Lo que pasa, Julio, es que, por ejemplo, en el tema del presidente ya se ha dicho que no es constitucional la candidatura, o sea, ahí no hay debate, o sea, digo, no, es inconstitucional. Pero en el tema de los diputados, lo que pasa, Julio, es que esta reforma se hace un par de meses antes de la elección, en primer lugar. Y segundo, se escoge una fórmula electoral que beneficia no al pluralismo, sino que beneficia al partido oficial. O sea, porque escogieron una fórmula precisamente para que el partido, con la misma cantidad de votos de 2021, en un hipotético caso, obtenga hasta un 15% más de diputados. ¿Ya? Entonces, esa fórmula no se hizo, y aquí creo yo que porque el pueblo lo quiso, yo creo que el pueblo, y de hecho hay una encuesta que decía que ellos veían mejor, o un 50%, de que la asamblea estuviera balanceada. Eso lo decía la gente. Pero esta fórmula no va en esa lógica, va en la lógica de potenciar al partido oficial. Como digo, si saca una cantidad similar de votos que el año 2021, pues va a tener fácil el 80-85% de la asamblea. ¿Crees que ese va a ser el comportamiento? No, si pasara, o sea, digo... Con la fórmula que se acaba de ganar. Exacto. Y si, digamos, el descontento ya de la gente en muchos ámbitos se traduce en voto de castigo para Nuevas Ideas y supongamos que hay una reducción de un 15-20% en su votación, con la fórmula electoral que ellos han implementado compensan esa pérdida de votos y obtienen un número de diputados igual al que tienen. O sea... Desde el punto de vista de Acción Ciudadana, ¿se atenta contra el pluralismo político el hecho de haberse escogido esta forma, de Hunt creo que le llaman, sí, a la fórmula? Sí, es que, digamos, es una fórmula proporcional, porque la Constitución señala que es proporcional, pero es la menos proporcional de las fórmulas que se pueden implementar. ¿Y para qué se usa eso, esta fórmula? Precisamente para premiar al partido mayoritario, porque la fórmula tiende a, en este caso, al que tiene más votos, premiarlo más, pero no, o sea, uno puede decir, pues sí, pero eso está bien. No, pero premiarlo más en el sentido de que desproporciona el porcentaje de votos respecto del porcentaje de curules. O sea, con un porcentaje de votos, yo tengo más porcentaje de curules. Y ese es, digamos, el movimiento estratégico para eso. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a seguir entrando un poco más en el análisis, cómo va a ser el comportamiento, qué estrategias pueden seguir los partidos políticos en la propia elección, votar por bandera, votar por rostro, va a ser un retroceso o no. Queremos ver cuál es la posición de Acción Ciudadana cuando regresemos. Ya regresamos.
Gracias. Lo invitamos a que consuma agua mineral San Peregrino. Usted la puede encontrar en cualquier supermercado del país. San Peregrino es el patrocinador oficial de Pulso Ciudadano. Quisiera preguntarte en esta segunda parte, Eduardo, nos veremos en esta próxima elección enfrentados a dos estrategias políticas. Unos van a pedir votar por rostro y otros van a pedir votar por bandera. A criterio de Acción Ciudadana, ¿no es retroceder el hecho de pedir el voto por bandera? Yo creo que no, Julio, o sea, porque eso está en la decisión del electorado. O sea, una persona, un simpatizante de un partido que cree en el partido y lo que diga, está en su derecho de decir, no, yo voy a votar por el orden que el partido ha dicho. O sea, es un derecho que tiene el ciudadano y lo puede hacer, que obviamente tiene sus implicaciones, sin duda, o sea, hay unas implicaciones. Pero yo no lo vería como un retroceso en ese sentido. El punto es que si suprimen esa posibilidad de que yo vote por candidato, ahí sí sería un retroceso. Pero que la ciudadanía no lo use. Me estoy refiriendo específicamente a diputados. Claro, claro. No a presidente. No, pero digamos que la ciudadanía no lo use porque no le parece adecuado, pues es el derecho. Pero si usted se fija, Julio, en cada elección hay un porcentaje alto de población que usa el voto preferente. Tal vez no el voto cruzado, porque el voto cruzado es otro tema, pero el voto preferente, de hecho, cuando uno ha observado elecciones, es poco lo que ve banderas, o sea, papeletas marcadas solo con la bandera del partido. No tengo yo el porcentaje exacto de cuánto votan por bandera, pero sí hay un uso alto del voto por candidato. Entonces, como digo, si la ciudadanía así decide, pues bueno, está en su decisión de hacerlo, está en su derecho, que lo que hay que hacer es advertirle al ciudadano cuáles son las implicaciones de no usar el voto preferente. A ver, nosotros sabemos que cuando se vota por bandera hay que respetar la lista y el orden en el que el partido ha propuesto. Claro. Y de ahí que muchos candidatos logran pelear adentro de sus partidos los primeros 3 o 4 posiciones que son los que tienen más posibilidad. Pero entonces viene la otra realidad. De los actuales partidos, por lo menos los dos tradicionales, sus banderas están sumamente golpeadas. Sí. Y lógicamente nadie quiere que el vehículo en el cual va a manejar esté golpeado, entonces le van a apostar al candidato. Al candidato. Pero cuando usted ya va a la papeleta, ya a la realidad, por lo menos en San Salvador, 16 diputados, si asumimos que van a correr los 10 partidos, sí, son 160. Son 160 rostros que vas a tener que estar buscando para eso. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos? Simplificar el voto y le dicen, bandera. Vote por bandera. Por eso la pregunta era si esto no es ya que muchos peleamos en un momento determinado para que fuera el rostro en realidad el que supiera el elector por quién estaba votando. Es que lo que pasa, Julio, es que, recordemos, el voto preferente no fue del agrado nunca de los partidos, así como las internas tampoco son del agrado de los partidos, y por eso vemos que en la mayoría de partidos se usa planilla única, para no generar competencia interna y no generar fricciones que deriven en... Pero entonces, ¿qué sentido tiene una interna? Claro, o sea, uno puede preguntarse eso, que entonces, ¿qué sentido tiene? Pero digamos, en el tema del voto por candidato, los partidos nunca, con algunas excepciones, nunca han promovido el voto por candidato, porque eso no les conviene. La reforma se aprobó por sentencia de sala, no porque se dio una voluntad política de los partidos. Entonces, ahí hay, digamos, como un choque de entrada, o sea, una reforma que no querían y que obviamente no van a promover, teniendo, digamos, en mente tal vez este tipo de particularidades, de que yo, como mi partido, mi bandera no es tan buena, entonces mejor promuevo los candidatos, o viceversa, ¿verdad? Mis candidatos nadie los conoce, mejor promuevo la bandera, que también evoca, en este caso, digamos, de nuevas ideas, al presidente también. Entonces, digo, el electorado, creo que lo más importante, Julio,
más allá de esas estrategias, es qué va a hacer el electorado, cómo va a votar. O sea, si el electorado dice, bueno, vamos a votar por candidatos, acá el punto es que la ciudadanía se informe, que la gente investigue quién es el candidato, que le pida al candidato, digamos, le diga qué va a hacer, pero cosas realizables. Tú estás planteando el deber ser. Claro. Vea, pero ¿cómo enfrentar? Ambos sabemos que el voto es más emocional que claro. racional. Muchos, y hay que decirlo con esa claridad, mucha gente en la elección pasada no votó por planteamientos programáticos, ni siquiera los conocía. Y sin embargo le favoreció por el voto. Por el presidente. Por el presidente. Claro, pero ahí es donde hay, o sea, ahí hay una racionalidad. Ahí hay una racionalidad de la gente, no es que fue un voto irracional. Hay una racionalidad de la gente, decir, bueno, si le vamos a dar gobernabilidad. Exacto, está el partido del presidente y el presidente necesita gobernabilidad, que nadie lo bloquee, entonces le vamos a dar a este partido, aunque yo no sé ni qué van a hacer, ni qué van a proponer, ni quiénes son, pero yo le doy el voto. ¿Ya? Y ese fue el éxito de la campaña 2021, que era el presidente el que estaba sometido a la elección, no eran los diputados. ¿Prevemos esa estrategia para esta nueva elección? Sí, o sea, yo no dudaría de nuevo que lo van a usar. O sea, es como el régimen de excepción. Lo van a seguir aprobando hasta la elección y después hasta que le sirva, y después ya no lo aprueban. Entonces va a ser lo mismo, digamos, usar algo hasta que me sirva para sacar el provecho. Entonces, sin duda van a usar la cortina y por eso hay que poner atención al hecho de que la elección presidencial va junto con la de la Asamblea. No van separadas. No van separadas. ¿Tú crees que el voto, así lo están percibiendo ustedes, el voto del presidente va a arrastrar los votos de los diputados? Sí, por lo general eso pasa. O sea, si uno ve el... Y aquí creo que con este ejemplo se demuestra qué fue lo que hicieron en la elección 2009. ¿Se acuerda que separaron la elección? Tocaba elección conjunta, como en el 94, pero dijeron, no, vamos a separar la elección. Y ni me acuerdo por qué fue que dijeron que la iban a separar. Pero no pusieron la elección presidencial con la de diputados, sino que se votó primero por alcaldes y diputados y luego se votó por presidente, creo que solo por presidente, no hubo parlacen, esa vez no me recuerdo, pero solo se votó por presidente. ¿Para qué fue eso? Para evitar que el FMLN ganara con el efecto de Funes más diputados de los que obtuvo. Tuvo 35. Pero esa es una decisión del Tribunal Supremo Electoral, claro, sí, más que una decisión del órgano ejecutivo. No, claro. O sea, pero obviamente hay un cálculo político también de la autoridad electoral, de qué conviene más o qué hay que hacer, porque eso pasó en aquel momento, que se dijo, no, vamos a separarla y se va a votar en enero por alcaldes y diputados y luego por el presidente. ¿Para qué? ¿Qué hubiera pasado si era la elección presidencial y la le hubieran dado más votos? Le hubieran dado más votos y probablemente hubiera ganado mayoría. Ya tenemos participación ciudadana, nos preguntan. Habemos un sector de la población que agradece varias opciones de candidaturas presidenciales para poder ejercer nuestro voto a candidaturas legales constitucionales. Cuando uno es un buen ciudadano, jamás se votaría por una candidatura ilegal, inconstitucional e inmoral. Ahí hay un razonamiento creo que importante que hay que hacerle ver a la ciudadanía y que algunos ya lo ven pero ya no les importa. El hecho de que el presidente esté respetando las normas, está respetando la Constitución y las leyes de la República postulándose. Entonces si el presidente irrespeta eso, ¿qué más va a irrespetar? Ya lo demostró, violando derechos fundamentales en diferentes momentos de su gobierno. O sea, pero el punto es que el ciudadano, usted necesita vivir en un país donde se respete la ley. Porque ese es parte del problema que hemos tenido como país siempre. Aquí te dicen, buenas noches, me parece raro lo que dice el invitado, porque muchos por años dijeron que las sentencias de la sala son de estricto cumplimiento. Y esta debe ser igual, y por eso el tribunal debe de inscribir la candidatura del presidente. Ok, ahí creo que hay dos puntos que explican mi postura. En primer lugar... Sí, siempre la he sostenido. Sí, en primer lugar, sí soy de los que sostiene que la Sala de lo Constitucional, sus sentencias son de obligatorio cumplimiento, porque eso lo dice la Constitución. Pero ¿de qué Sala de lo Constitucional estamos hablando?
de aquella que han sido sus magistrados electos conforme a la Constitución en el proceso que la misma determina. Yo le invito al amigo o amiga que ha escrito esto, vaya a leer qué dice la Constitución respecto de dónde tienen que provenir los candidatos para ser magistrados a la sala. Tienen que provenir una parte del listado que elabora el CNJ y la otra parte tiene que provenir de la elección que hacemos los abogados de la República. Vayan a ver si en ese listado que mandó el CNJ en 2018 estaban las personas, los abogados que supuestamente son magistrados. Vayan a ver si están ahí. No están en ese listado. Pero cualquiera te podría decir que lo mismo pasó con la candidatura del 2009. Que al menos uno de los magistrados era propuesto. No, estaban, Julio. Y eso es un debate importante. Recordemos que en aquel momento el presidente del CNJ, se me ha olvidado Daniel Cabezas, y la concejal o miembro Nora, se me ha olvidado el apellido, Montoya, se autopostularon para ir en la lista de 30. Llegó la lista con ellos incluidos a la Asamblea Legislativa y una ciudadana fue a interponer un amparo a la Sala de lo Constitucional diciendo, mire, me están violando mi derecho porque estas personas son las que evalúan y ellos mismos se colocan, están doble juez y parte, y están ahí. Entonces la Sala ordenó en aquel momento, mire, no se puede hacer la elección a asamblea, porque está pasando esto. Entonces ahí fue cuando los autopostulados renunciaron a las candidaturas, ¿sí? Porque la asamblea devolvió el listado al CNJ y le dijo, complételo, porque faltan 2, porque tiene que ser un listado de 30. Entonces cuando lo devolvió es que se introdujo a Belarmino Jaime y a Rodolfo González, en el 24 y en el, no me acuerdo los números, pero eso es falso, lo que muchos dicen, de que no iban en el listado. Cuando regresó el listado, ya en la segunda vuelta, estaban ahí, ¿ya? Entonces, es falso de que no estaban, si eso ya lo hicieron, no, estaban en el listado. Pregúntale al limitado qué quiere decir artículos pétreos de la Constitución con respecto a la elección. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Pregúntele al limitado qué quiere decir artículos pétreos de la Constitución con respecto a la elección. Imagino que quiere saber que hay cláusulas pétreas en la... Es que lo que establece, tal vez para contestar, lo que establece la Constitución es que no es alterable la alternancia en el ejercicio de la presidencia, que es una cosa que obviamente implica no se puede reelegir el presidente porque tiene que haber alternancia, y 2, que la forma y sistema de gobierno no puede ser tampoco alterada por una reforma. Entonces ahí la forma democrática implica elecciones y digamos tal vez eso es lo que Buenas noches, muy buena entrevista. Mi pregunta es, ¿por qué en periodo electoral se dicen muchas cosas, promesas y tecnicismos, pero ¿quién toma en cuenta lo que nosotros como ciudadanos solicitamos, que es atención médica, educación, mejoras salariales, regular la canasta básica? Gracias por recibir mi comentario. Yo, con eso, Julio, y tal vez puedo parecer fuera de lugar con lo que voy a decir, pero eso no es culpa de los partidos, esa es culpa del ciudadano, de la ciudadana, porque les acepta ese discurso falso, ¿ya? Porque, Julio... ¿No crees que eso es atentar contra el intelecto del ciudadano? No, pero sí, o sea, sí, pero lo que quiero decir es, si yo voy a una pupusería y me venden una pupusa con una mosca y con una cucaracha... ¿Y la compras? Y la compro y me la como, y después me enfermo, ¿yo le puedo culpar al negocio por venderme esa pupusa mala? Obviamente que no. Eso es mi responsabilidad. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Obviamente no quiero decir que los partidos puedan salir como siempre han salido con cosas absurdas, ¿ya? Pero el partido puede proponer cosas que no se van a hacer, que están jugando con la gente, pero la gente es la que tiene que hacer el filtro. O sea, la oferta que hacen los partidos depende de la demanda, y si la demanda es mala, es insignificante o no es de calidad, entonces los partidos van a hacer ofertas malas. Ese es el tema. Buenas noches. Hay que entender que ahora no manda ese librito, ahora manda la mayoría del soberano pueblo. Me imagino que se está refiriendo a la Constitución. Hay que decirle al amigo o amiga que escribe eso que
en la lógica de los estados modernos, el soberano efectivamente es el pueblo, pero el pueblo tiene un límite, el pueblo se autolimita en una constitución. Ese es el pacto que tiene el pueblo para evitar abusos de los gobernantes. Entonces, si usted está avalando de que se pase por sobre la constitución, el día de mañana se van a violar sus derechos y usted no va a tener a quién acudir. Entonces, eso es peligroso, ese pensamiento, decir, no, es que ahora gobierna el pueblo. Si miren, ¿qué es lo que pasó, qué ha pasado en muchas dictaduras y todo esto en el pasado? El pueblo es el que ha gobernado y el pueblo ha hecho atrocidades muchas veces contra la misma gente. Entonces eso es peligroso, ese Buenas noches. Hasta este día nadie ha explicado el sistema de Home. ¿Será que es tan complicado? Pregunto. No, es una... Porque la verdad es, no hemos visto una campaña ok, orientada no, eso no. a explicar cómo va a ser, dijéramos, la asignación de escaños, la asignación de personas. Para esto, Julio, invito a los amigos a que entren a las redes sociales de Acción Ciudadana, el YouTube. Ahí hay un video explicativo de cómo se hace la asignación de los diputados. O sea, para que ustedes lo puedan ver, está explicado ahí con mucho detalle. Bueno, para el que escribió, sí hay una forma, tiene razón. Todavía no ha habido una posición oficial de cómo van a asignarse, pero bueno, puede entrar perfectamente a la página de Acción Ciudadana y ahí entender. Ahí le explica, ahí explica. Buenas noches. Según estudio el Barómetro de la Democracia en América Latina, hay un incremento de apatía de la población hacia la democracia y la legislación que la sustenta, con la idea de que el gobierno que sea le resuelva sus problemas, no importando este tipo de gobierno cómo se debe combatir ese planteamiento, ya que el gobierno de turno lo utiliza a su favor, por ejemplo, no ser transparente ni rendir cuentas. Bueno, es una buena pregunta, pero creo que bien complicada de contestar. O sea, yo creo que para tratar de salir con una respuesta que pueda ser satisfactoria, acá lo que se necesita es llevar la información a la gente, llevar la información verídica, información sencilla, pero que le haga entender cómo funciona el sistema democrático y qué implica la democracia. Y lo digo, y perdón Julio, solo tomo un minuto. Hubo un estudio hace unos años de la microcorrupción. Se midió la corrupción no de un funcionario que se llevaba 10 millones de dólares, no. Estamos hablando de corrupción, por ejemplo, en las escuelas, que el director cobra una cuota extra que no está en la ley, no está justificada, para inscribir a un niño en escuela, por ejemplo. O sea, es algo... ¿Y se midió eso? Midieron eso, se midió eso. Más allá de los resultados, porque eso es para otro programa, esos resultados, que ese estudio es importante, pero lo que quiero decir es que se le hizo a un focus group, se le hizo la consulta de un listado de actos de microcorrupción, pero no se le dijo que era corrupción. ¿Y qué dijo la gente? En la mayoría de los casos no veía corrupción, lo veía normal. Natural. Pero cuando les explicaron cada uno de los puntos, las respuestas cambiaron. La gente dijo, sí, hemos sido presa de corrupción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y cuál fue el antídoto? Información. Informarle a la gente, explicarle las cosas a la gente, solo así va a entender de que sí, hay que solucionarle los problemas, pero no puede ser bajo un régimen autoritario, tiene que ser bajo un régimen democrático. Bien, tengo que ir a un corte comercial, hay una pregunta que la tenemos que leer. Cuando regresemos, en la última parte abordaremos el financiamiento. ¿Cómo cree Acción Ciudadana que se va a financiar los próximos elecciones de los partidos políticos y si ellos tienen procesos de investigación para determinar transparencia o no? Cuando regresemos. Ya regresamos.
Continuamos. Bien, gracias por continuar en esta última parte. Eduardo, quisiera entrar a uno de los puntos que nos llama muchísima la atención a los que de alguna manera tenemos este tipo de programa. Normalmente una elección presidencial, de consejos municipales, de diputados, no es barata. Muchos han estimado, dijéramos, que en el caso de los diputados una campaña electoral puede andar entre 100 y 140 mil dólares. Cuando tú sumas los salarios que, bueno, el salario nominal del diputado como que no cuadra. Mi pregunta va orientada a que ustedes tienen un programa para investigación sobre la transparencia en el financiamiento. ¿Cómo va a estas alturas ese estudio de ustedes? ¿Ya llegaron a una conclusión? ¿Han podido identificar el origen de los fondos? Julio, en esto lo primero que hay que decir es que hay huecos en la información que está disponible sobre el financiamiento de los partidos. Y digo huecos porque algunos partidos no dan información, otros dan parcialmente la información. Entonces eso hace difícil, digamos, como tener todo el mapa completo de financistas de un partido político o de los partidos políticos. Entonces ahí estamos hablando de falta de transparencia en las finanzas de los partidos en general. Pero si ampliamos el panorama y no solo nos quedamos con los partidos, sino que metemos las candidaturas, ahí el asunto es peor. ¿Por qué? Porque las candidaturas no... ¿Cuál es la diferencia, Eduardo, entre investigar el origen del fondo del partido y del candidato? Los partidos políticos están obligados a llevar contabilidad formal, a tener, digamos, disponible su estado financiero, su listado de donantes, etcétera. Y un partido tiene bancarizadas sus actividades, entonces hay un auditor interno, pero los candidatos no están obligados a eso. Aunque sean de ese partido. Aunque sean del partido. Es decir, yo como candidato, el partido me puede entregar $20,000 para la campaña, ¿sí? Y yo tengo que, digamos, siguiendo esta cifra, ya que yo he escuchado incluso mayores, o sea, pero digamos que me faltan 80,000 para mi campaña. Yo tengo que ver cómo los consigo. Ahí es donde está el tema. Yo los puedo conseguir, pero yo no estoy obligado a revelar quién es tu financista ni en qué lo gasté. El partido sí. Entonces, por eso digo, si lo ampliamos a todo el financiamiento de la política, entonces ahí se hace un agujero negro el tema del financiamiento, porque sabemos parcialmente la información de los partidos, pero de los candidatos no sabemos nada. ¿Y eso es por ley o simplemente porque nadie los audita? Es que la ley de partidos solo establece como sujetos obligados a los partidos. No hay una disposición de que obligue a los candidatos a revelar su fuente de financiamiento y sus gastos, que como digo, muchas veces puede venir del partido. En México hace unos años había un formulario que tenía que llenar cada candidato donde declaraba la fuente de su financiamiento. O sea, no solo los partidos declaraban, sino que el candidato decía, bueno, mire, yo tengo fuente de financiamiento 200,000 pesos de la sede central del partido, que me los dio. La sede departamental o estatal me dio otros 200,000. Y yo tengo donaciones por 100,000 pesos de fulanito, menganito y quien sea. Ahí está. Entonces, obviamente la autoridad puede cotejar efectivamente esos ingresos que declara el candidato si vienen del partido, ¿ya? Entonces se puede hacer, digamos, ese cruce de información, pero porque están obligados. Acá los candidatos no están obligados. Entonces un candidato perfectamente puede recibir fondos de un gobierno extranjero, fondos públicos que se han desviado para financiar su campaña, puede recibir fondos del crimen organizado, ¿ya? Y, o sea, va a ser difícil monitorear. A ver, esto tiene un sentido delicado la pregunta, por eso te dije la diferencia que nos explicaras, porque al no tener los partidos políticos recursos en este momento, me refiero a los dos partidos tradicionales, no hay quien los apoye, lógicamente la finalidad de conseguir o estar claro de dónde es porque el que paga el mariachi pide la canción.
Entonces, si nos enfrentamos a que los candidatos no tienen obligación de decir de dónde vienen esos ingresos, quién los está financiando, y hay una realidad que los partidos políticos no tienen los recursos, ¿no cree usted que es una tentación más para el crimen organizado, para el narcotráfico, de poder tentar? Prácticamente se está echando a la calle a los candidatos, usando esa figura de cuando uno está adolescente y se pelea con los papás y a veces uno los desespera y lo echan. Entonces es casi lo mismo, estamos echando a los brazos de financiamiento ilegal a los candidatos, porque el partido, bueno, ya sabemos, algunos partidos les daban $5,000, $10,000 a los candidatos y es una, o sea, ¿qué van a hacer con eso? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Ya? Entonces ahí es donde entra Otros dicen, te llevamos de candidato, pero vos autofinanciaste la campaña. Claro, y de hecho, Julio, hay creo que 2 o 3 partidos que en nuestras investigaciones han señalado y han sacado una carta jurada donde ellos establecen, no sé si es carta jurada, pero una carta donde ellos no se hacen responsables por el financiamiento que obtengan sus candidatos. O sea, yo lo llevo. El partido está diciendo, yo no me hago responsable. Nos hacemos responsables. Yo no me hago responsable del dinero que tenga este candidato. Pero entonces, por eso caemos a lo que nosotros como organización desde 2016 venimos peleando. Hay necesidad de regular el financiamiento de los partidos, hay necesidad de hacerlo transparente el financiamiento, hay necesidad de que se controle el financiamiento de los partidos para evitar que el crimen organizado financie la política, para evitar que un gobierno extranjero tenga incidencia en las decisiones políticas del país, para evitar que, por ejemplo, fondos públicos que se deberían de estar usando para las medicinas, para sean desviados para financiar una campaña de un partido. Entonces, ese es el riesgo y eso es lo que nosotros hemos venido señalando. Entonces, y a esto le vamos a sumar algo más, Julio. Los partidos políticos, en una de las evaluaciones que hemos hecho, han venido a la baja sus ingresos. O sea, se vinieron a pique. O sea, si uno ve partidos que antes podían tener 15, 16 millones de dólares de financiamiento, ahora tienen 1, 2 millones de dólares, nada más. O sea, yo sé, es un montón de plata, no estoy diciendo que sí, pero en relación con lo que se trae. Exacto, o sea, es poco. Entonces, los partidos van a la elección con un déficit financiero grande que no les va a permitir, digamos, soportar una campaña más o menos competitiva y no sabemos si ni a los, digamos, a los delfines de cada partido le va a poder llegar dinero suficiente. ¿Cree que el Tribunal Supremo Electoral pudiera regular ese planteamiento en cuanto a la equidad de las campañas? No, es una decisión del partido. O sea, por ejemplo, en algunos países que hay financiamiento público, hay, digamos, disposiciones que se tiene que invertir en, por ejemplo, tema de juventudes, de mujeres en el partido. O sea, hay cuotas que se tienen que invertir, pero, digamos, decir, mire, tiene que ser equitativo en darle a todos los candidatos, o sea, eso es un poco más difícil de regular, ¿verdad? ¿Crees tú que el Tribunal Supremo Electoral podría, al ser la máxima autoridad en materia, regular la inscripción de los candidatos sobre el argumento de que tendrían ellos que comprometerse a especificar de dónde sería la fuente de financiamiento? Como un requisito democrático estaría bien, pero, digamos, un requisito legal actual no hay, o sea, no hay forma, digo, que no pueda ser cuestionada para establecer esta limitante. O sea, porque, no esta limitante, esta regla, porque yo estaría de acuerdo con ese tema. O sea, y de hecho, Julio, hay sanciones por no revelar financiamiento o por haber recibido financiamiento ilegal en otros países que implican la cancelación de un partido. Por ejemplo, Guatemala. Si ustedes se recordarán, el presidente Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, que fue electo allá en 2011, 2012, no me recuerdo exactamente la fecha, que después fue procesado por corrupción y todo esto, el Partido Patriota fue cancelado por financiamiento ilegal. Entonces, digo, hay en otros casos sanciones severas, o sea, hay procedimientos severos
contra un partido. Porque tomando el ejemplo que tú pones, donde el partido presenta una declaración jurada que me diga, mire, yo no me hago responsable del financiamiento, es como quererse lavar las manos en un momento determinado, decir, mire, yo no me enteraba y yo estoy libre de responsabilidad. Por eso falta regular, es lo que nosotros hemos venido señalando. O sea, obviamente hay quienes son enemigos de regular mucho, hay otros que son amigos de la mínima regulación, etcétera. Pero por eso nos hemos dicho, hay que regular estos aspectos, estos vacíos que permiten o posibilitan que, digamos, los partidos políticos, el sistema de partidos sea como una casa que está abierta para todos. O sea, no hay puertas, no hay ventanas, solo está abierta para que entre quien quiera. Pero si el máximo tribunal en materia electoral emite una decisión en el sentido de garantizar la transparencia en el origen del fondo, ¿por qué verlo mal? No, está bien, pero el punto es que el tribunal puede emitir esa resolución y la cosa es, ¿la va a cumplir el partido? Y si no la cumple... No le inscribe el candidato. Ah, no, pero es que en este momento no hay como lo que decimos, ya vamos a poner aburridos, los abogados. El tema de... Principio de legalidad. El principio de legalidad, eso no está. Que yo estoy de acuerdo con esa idea, o sea, no es que esté en contra, pero digo, pensando ya estrictamente legal, el tribunal no puede alegar eso. Tu criterio debe haber una reforma legal para establecer este tipo todo este tipo de cosas, igual como por ejemplo de lo que hablaba usted al principio y que también nosotros hemos mencionado, ¿por qué no establecer como una prohibición para una candidatura que no ha rendido su declaración de patrimonio, por ejemplo? Ese último te vamos a invitar. Yo siento que es necesario que analicemos la ley de enriquecimiento ilícito que data desde el año 59. Se recordarán los amigos televidentes que hubo una nueva ley que derogó a y después bajo la figura de la reviviscencia volvieron a revivirla, pero una ley sin dientes, una ley que lo único que tiene es sanciones pecuniarias. No hay sanción porque no presente usted la declaración. Creo que nos va a dar para mucho en la próxima segunda parte de esta entrevista. Eduardo, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, un gusto. A usted, amigo televidente, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar en un tema tan importante sobre lo que es la transparencia en las elecciones, tanto presidenciales como legislativas y de consejos municipales, cómo los partidos políticos van a enfrentar esta nueva elección. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Como una opción potable para las próximas elecciones. Esto después que las últimas encuestas revelaran que la abstención y los votos nulos representan un 19.1% de los votos, es decir, un mayor porcentaje que el otorgado a los partidos tradicionales. Es decir, son personas que sí quieren acudir a las urnas, pero que quieren o están optando por un comportamiento de castigo. ¿Castigo hacia quién? Bueno, al partido de gobierno, sus diputados y sus alcaldes. Eso nos plantea a nosotros un espacio de alternativa en el que nuestro tiempo se puede plantear como una opción política potable. Y segundo, que somos un partido emergente que no tiene un lastre o un pasado que nos puedan pisotear, y eso nos abre la ventaja para plantearnos como una alternativa más sólida frente a los dos eventos electorales que nos esperan el próximo año. Y precisamente uno de los candidatos del partido Nuestro Tiempo es Mauricio Ticas, quien busca alcanzar la alcaldía de La Libertad Este y quien además deberá competir contra aspirantes con una amplia experiencia política, como la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y la ministra de Vivienda. Es un reto, pero creo que como Nuestro Tiempo somos la alternativa en el municipio de La Libertad Este. Una de las candidatas pues lleva una cantidad exagerada de años en el poder y creo que es el momento de refrescar la alcaldía de La Libertad Este, específicamente el distrito de Antiguo Cuscatlán.
Por otro lado, Feiler señaló que su partido aún está analizando la forma en que inscribirán a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como a los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, dado que aún tienen hasta el próximo 26 de octubre para realizar el proceso. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos